Hola, hola, bienvenidos al canal Wayu y más cositas. Estamos de vuelta y retomamos donde lo dejamos. Estamos elaborando para quien acaba de llegar. Les cuento, estamos haciendo una gallina con los polluelos para nuestro portal de Belén. Así pues, si te gusta, suscríbete, dale a la campanita. Así te llegan las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Y le das a me gusta, dejas tus comentarios y todo eso. Pero sobre todo vamos a disfrutar haciendo esta linda gallina con sus polluelos. Seguimos adelante. Lo siguiente que vamos a hacer es el piquito, pero este lo vamos a hacer bordado, porque al ser tan pequeñito, pues con una punta de crochet puede quedar como muy vasto, muy grande. ¿Mm? Entonces, justo debajo de la cresta, aquí, vamos a tomar aquí una puntadita. Ups. Damos varias pasadas, como por darle un poquito de volumen, ¿sí? Así. Y aquí. Y una vez ya lo tenemos, pues escondemos la hebra. Y de la misma forma escondemos la otra, esta. Vamos a marcarle el ojito. El ojito es nada, es un... Lo pueden hacer con hilo normal de coser, si quieren, y una aguja normal de coser, o simplemente con este hilo de tejer que es muy delgadito, y le vamos a hacer aquí el ojito. A ver por dónde salimos, aquí. Pero nada, es que es una puntadita de nada. A ver, me voy a venir un pelín más abajo. Así. Y cogemos aquí y nos vamos al otro lado. Ahí está el ojito. Y de la misma forma lo hacemos aquí. Qué cosita más chica. Listo. Ya. Vamos a hacerle unas alitas. Eso también es poca cosa. No se requiere mucho. Para hacer las alas, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos. Qué cosita más chica, más tierna. Hacemos aquí 5 puntos sobre el anillo mágico. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos. Y ahora vamos a hacer de los 5 puntos que tenemos, le vamos a hacer 3 aumentos. Entonces tenemos 1, primer aumento,
segundo aumento, tercer aumento, y aquí vamos a cerrar, deslizado, y dejamos apenas una hebrita para poder coser el ala a la gallinita. Esta sería un ala, ¿sí ven? Aquí. Vamos a coser aquí. Otra puntadita más aquí. Y una tercera puntada aquí. Y perdemos la hebra. Y queda la alita así. Simpática. Esta colita del anillo mágico, pues también lo perdemos. Lo perdemos y nos sirve también para ajustar el ala, que no se nos caiga. Listo. De esta misma forma hacemos el otro alita y se la colocamos. Y aquí está nuestra gallinita. ¡Y qué cosa tan bonita! ¡Qué cosita tan tierna! Es chiquita, pero es que tenemos que ir haciendo las cosas en proporción, porque si tenemos las figuritas, por ejemplo, la vaca, el buey, van en proporción también a las figuras humanas. Entonces, una gallina, pues en proporción tiene que ser chiquita también, no podemos hacerla muy grande. Bien, pues vamos a hacer el otro alita y se la ponemos. Y así quedó nuestra gallinita. ¿No les parece hermosa? Cosita chica, tierna y delicada. Cosita chica. Bueno, pues ahora lo que podemos hacer es los pollitos. Porque ¿qué es una gallina sin sus pollitos? Vamos a hacer los pollitos. Los pollitos vamos a seguir el mismo patrón de la gallina, solo que lo vamos a hacer en amarillo en lugar de blanco. Y empezaríamos también el anillo mágico de 5. Luego haríamos los 5 aumentos y ya. Y nos quedamos en eso. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos. Y hacemos los 5 aumentos, acabando con 10 puntos. Un aumento. 2. 3. Que son 6. Cuarto aumento, que ya tendríamos 8. Aquí. Y el último punto completamos con 10. Una vez ya tenemos los 10 puntos, lo que vamos a hacer son
3 vueltas de un punto en cada punto. Entonces, o contamos 30, por ejemplo, llevamos 3, pues vamos contando hasta 30 puntos. 4, 5, así hasta 30. He completado los 30 puntos. Y le voy a poner un poquito de relleno ahora, porque si no luego va a ser muy, muy complicado. Nada, es nada, es casi un visto y no visto, porque esto... Bien, ahora, igual que hicimos con la gallina, que contamos 9 puntos hacia atrás. Bueno, en esta ocasión no vamos a contar 9 puntos, porque lo que tenemos son 10 en total. Entonces, de esos 10, vamos a contar 6 hacia atrás. Entonces, tenemos 1. No sé si pueden apreciarlo. A ver. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces, en este vamos a cerrar el pollito. Y tejemos estos 4 puntos que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4. Hacemos una vuelta más de 4 puntos. Aquí 1, 2, 3. Ay. Y el último punto, porque lo vamos a dejar en esto. Y con este ya vamos a cerrarlo. Lo acabaremos con aguja. Aquí. Ay, chicas, es que ya estamos en otoño aquí, en esta parte del planeta. Y cuando llega el otoño y la primavera, empezamos con las alergias. Yo antes nunca había tenido alergia, pero últimamente. Y es una sensación muy extraña en la garganta. Picor, un picor y molestia. Pero bueno, nada grave. Vamos aquí a cerrar un puntito al tiempo. Aquí. Y se le queda ya la cabecita redondita al pollito. Ay, que si la gallina chiquita, el pollito aún más. Qué cosita. Vamos a perder esto por aquí. Sin tirar mucho, porque si no se nos queda sin cuellito nuestro pollo. Ahora vamos a otra hebrita para cerrar la parte del cuerpo. Antes de cerrar, si ven que hay que poner un poquito más de relleno, pues se le pone un poquito más, ¿eh? Por ejemplo, ahí cabría un pelín más de relleno. Lo que pasa es que no sé cómo lo voy a meter. Aquí. Ah.
Es que no es fácil, ¿eh? Cuando las cosas son tan chiquitas. Pero eso lo sabemos quién lo hacemos. Porque luego, cuando dices a poner precio, te dicen, ay, pero si es muy pequeñito. Claro, es pequeñito, pero da mucho trabajo. Es más fácil hacer una pieza grande que una pieza chica. Bien, empezamos aquí cerrando el cuerpecito. Aquí una puntadita. Aquí cogemos al frente al otro lado. Ven, esto para adentro. Y vamos así cerrando el cuerpecito. De igual forma que le hemos hecho a la gallina para que se le saliera ahí una colita, pues se le puede hacer también al pollito. Podemos hacer aquí una colita. Ahora le damos forma al cuerpecito, porque ahora mismo parece como que esto no tiene forma ninguna. No tiene forma ni de pollo ni de nada. Pero bueno, ahora poquito a poquito le vamos dando forma. Bien. Esto por aquí. Bien, por aquí. Fuera. Y ahora entramos por el anillo mágico y salimos por arriba. Volvemos a entrar y salimos por el mismo anillo mágico y ahora encogemos esto un poquito. ¿Sí ven cómo va tomando forma? Ahora sí, ¿no? Así. Es que, bueno, a ver, es chiquitín. Si lo quieren hacer más grande, ya. Y están usando un hilo delgadito, pues lo pueden poner doble. Pueden poner el hilo doble y de esa forma van a tener el pollito un poquito más grande. Pero vaya que tampoco es mucha la diferencia. Y ahora vamos a quitar este. Bueno, no os he dicho que para el pollito lo que vamos a usar, pues básicamente eso es el mismo, los mismos hilos, solo que el piquito del pollo lo vamos a hacer en otro color. Los materiales son básicamente los mismos. Listo. Este está nuestro pollito. Para el piquito podemos usar... Es que esto es aprovechar restos de hilos que tengamos. Por ejemplo, este que es así, como marroncito, doradito, no sé. Pues con este podemos hacerle el pico al pollo. Si tienen un color marrón clarito, color crudo, pues también. Un rosadito incluso. ¿Dónde está mi pollito que lo he perdido? Aquí. Entonces, aquí le vamos a hacer el piquito. Aquí al frente. De la misma forma, hacemos un par de puntaditas. Tampoco gran cosa. Y como es tan chiquitín, pues tampoco podemos meternos en mucho detalle porque si no ya nos quedaría feo.
Listo. Ahora de estos pollitos podemos hacer tantos como queramos hacer. Y así quedó nuestra mamá gallina con todos sus pollitos ahí alrededor de ella. ¿Qué les parece? Qué cosita tan tierna. Me encanta. Bueno, pues con esto me despido por ahora porque tenemos más cositas pendientes por hacer. Pero hasta entonces, cuídense mucho. Hasta luego.